Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poquito acerca del tema de los ingresos. Considero que es un tema de los más relevantes porque dentro de lo que es nuestra rendición de cuentas, el tema de ingresos es el rubro donde nosotros podemos identificar el origen de los recursos con los cuales los partidos van a realizar diversas operaciones. El objetivo principal o lo que establece nuestra norma es que los ingresos, invariablemente de si son en efectivo, en especie, si son con financiamiento público-privado, deben de estar registrados contablemente y asimismo deben de estar soportados con la documentación correspondiente. Aquí, como les comentaba, en el caso de los recursos que se reciben en efectivo, aquí lo que nosotros también debemos de considerar es el hecho de que deben de ser depositados en una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria debe de ser abierta a nombre del partido y asimismo esta cuenta bancaria debe tener un manejo mancomunado. Entonces, la autoridad lo que va a verificar es si son mis recursos en efectivo, tienen que estar en mi cuenta bancaria, tienen que cumplir con lo que establece el artículo 54 del reglamento de fiscalización. Y bueno, en el caso de cuando son en especie, lo que nosotros vamos a identificar es si se trata de un bien que nos lo están prestando en comodato o si es una donación. Para efectos de la identificación de nuestros ingresos, existen o se clasifican en dos tipos, que pueden ser de financiamiento público o que pueden ser financiamiento privado. En el caso del financiamiento público es aquel financiamiento que otorga, para el caso de los partidos nacionales, el Instituto Nacional Electoral, o en el caso de los partidos con acreditación local, serían los institutos estatales. Y bueno, pues aquí el tema es que para efectos de lo que serían los gastos para actividades ordinarias permanentes, nos asigna un financiamiento, pero asimismo vamos a tener un financiamiento para actividades específicas. No todos los estados tienen derecho a este tipo de financiamiento. Tenemos el caso específico de Puebla, que su legislación no prevé que se le dé un financiamiento para actividades específicas. Únicamente tienen su financiamiento para actividades ordinarias. Y cuando es proceso electoral, nosotros, bueno, los partidos también van a recibir un monto de financiamiento que es para campaña. Este financiamiento, si bien se ocupa para el proceso electoral, para efectos del informe anual, debe ser reflejado en su informe. Entonces, se considera dentro del rubro de lo que sería el financiamiento público, pero solo para efectos de presentación. Ahora bien, en el caso de lo que sería nuestro financiamiento privado, lo podemos obtener por lo que son los militantes y por lo que son los simpatizantes. Asimismo, tenemos un rubro que se denomina autofinanciamiento y otro rubro que se denomina rendimientos financieros. En el caso, por ejemplo, de lo que viene siendo nuestro financiamiento privado, algo que tenemos que tener muy en cuenta es nuestros límites de aportaciones que se deben tener. De aquí se desprende una obligación que deben tener los partidos políticos, que nos deben de informar sus montos mínimos y máximos de aportaciones que van a recibir. En este sentido, bueno, esa sería una obligación para el partido que nos debe de informar. Otra obligación que deben de observar ustedes es el hecho de que las aportaciones que reciban, para el caso, lo que viene siendo el nacional, está el Acuerdo 28-2019, donde se establecen los límites de financiamiento que van a poder recibir durante 2018. Y bueno, en ese sentido, las aportaciones o los límites como tal, en el caso de los militantes, van a equivaler a un 2% del financiamiento otorgado a la totalidad de los partidos políticos. Y ahora, por lo que hace a las aportaciones de simpatizantes, también tienen un tope. Su tope anual es de un 10% del límite de lo que vendría siendo el tope de gastos de la elección de presidente, de la elección anterior. Y también tienen un tope individual, que viene siendo un 0.05. Sí es importante que consideren que durante el proceso que llevan también de lo que vendría siendo un proceso electoral, ustedes reciben aportaciones de militantes o simpatizantes. Estas aportaciones, al final del ejercicio,
suman para efectos de calcular su límite de aportaciones. Es decir, que la suma de las aportaciones que reciban en su ordinario más lo que recibieron en su proceso electoral sería lo que nosotros estaríamos comparando con los límites. Por eso sí es importante que ustedes vayan controlando la parte de las aportaciones, porque sí se considera una falta grave el hecho de que se rebasen este tipo de límites, porque existen antecedentes en los cuales se establece que puede haber una inequidad en la contienda al ustedes ejercer más recursos de los que tenían permitidos. Para efectos de la comprobación de los ingresos, cuando son en efectivo, aquí lo que nosotros tenemos que identificar es que exista un recibo de aportaciones que cumpla con los requisitos, que esté foliado, que traiga fecha, que venga autorizado por el secretario de Finanzas y por el mismo aportante, porque muchas veces nos hemos encontrado que nos presentan los recibos, pero no vienen las firmas. Entonces, eso no nos da certeza que efectivamente el aportante haya realizado ya sea la aportación en efectivo, en especial partido político. Aquí también es muy importante considerar en el caso de las aportaciones en efectivo que tenemos un tope, es un tope de 90 UMA, que cuando estas aportaciones sean en efectivo y rebasen este límite, lo que se debe de hacer es que la aportación debe de provenir de la cuenta bancaria de quien está realizando la aportación. En este sentido puede ser mediante un cheque o mediante una transferencia, pero eso nos permite conocer el origen de ese recurso. Ahora bien, si son montos menores a las 90 UMAS, sí debe de existir como tal una ficha de depósito. ¿Ok? Y bueno, también un elemento que también es importante porque nos permite tener certeza de quién es nuestro aportante es nuestra credencial para votar. Y bueno, estos atributos los pueden ustedes consultar en el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización. Ahora bien, por lo que hace a nuestras aportaciones en especie, ahí nosotros lo que debemos de considerar, si bien es nuestro recibo de aportación, aquí debemos de identificar si esta aportación es como tal un comodato o es una donación. ¿Por qué? Porque debe de existir, se debe de formalizar mediante un contrato que para el caso de un bien que tú estás prestando es un comodato. Y si tú estás obsequiando algo, algún bien, servicio, alguna propaganda, cualquier artículo, estaríamos hablando de que es una donación. Entonces digo, para efectos de la comprobación sí tenemos que tener bien identificado qué tipo de aportación es la que estamos realizando. Asimismo, aquí también es importante comentarles que tenemos un acuerdo que se aprobó, que es el 13-2018, de la Comisión de Fiscalización, en el cual también se establece la obligación para los aportantes, en este caso igual que rebasen 90 UMAS, que en el caso de que sean donaciones, tienen que ser o tienen que presentar el comprobante del pago con el cual ellos están haciendo la compra para esa aportación. ¿Por qué? Porque lo que pretende o lo que se pretende con esto es que podamos verificar la capacidad económica que tiene el aportante para realizar ese tipo de aportaciones. Y también aquí es importante tener como parte de la evidencia la credencial para votar, porque eso también nos permite tener certeza de la persona que es la que nos está realizando la aportación. Entonces, como ustedes podrán ver, lo que ya hemos platicado, el objetivo de los ingresos lo que persigue es que nosotros identifiquemos el origen de estos recursos, pero también verificar que el origen de estos recursos sea lícito. Es de ahí que por eso la unidad es exhaustiva a la hora de revisar los ingresos y de hacer cruces con autoridades justamente para conocer el tema de si los aportantes cuentan con esa capacidad económica. En algún momento de algún proceso de fiscalización nos llegó a pasar que encontrábamos aportaciones de estudiantes, ¿no?, que aportaban $1 millón, ¿no? Entonces tú te preguntas, bueno, pues si es un estudiante,
pues cómo tiene la capacidad económica para poder aportar un monto así, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí deriva que se realicen otro tipo de procedimientos justamente pues para identificar que sí efectivamente quién es el verdadero aportante que realiza al partido político. Y bueno, pues dentro de las aportaciones en especie que tenemos están las donaciones, como bien les comentaba ahorita, que realmente son como las más usuales que se llegan a reportar en los informes, que son bienes muebles o inmuebles, que en el caso es más dado a que más nos presten un inmueble que sea como tal un comodato, el que tengamos, porque nos pueden prestar una oficina donde estén nuestras oficinas, o pudiera ser de algún municipal, por ejemplo. Entonces, bueno, pues prácticamente es más el tema de lo que serían las rentas, ¿no? Como tal. Y bueno, pues también tenemos el uso de bienes, ¿no? Y pues en este caso es lo que platicábamos, que vienen siendo como tal los comodatos, que también nos pueden prestar algún equipo de cómputo, un equipo de transporte, ¿no? Difícilmente, bueno, la verdad en la práctica no hemos visto que exista una donación de algún inmueble o de algún bien como algún auto o demás, ¿no? Básicamente todos son como comodatos. Prácticamente las donaciones que hemos visto es un tema más de como de insumos, ¿no? Entonces, otro de los tipos de aportaciones que tenemos son en los casos de personas físicas que no tienen actividades mercantiles, que dan a título gratuito su tiempo, digámoslo así, ¿no? Sus servicios. Aquí es importante comentarles que cuando una persona física que tiene actividad empresarial y para efectos de hacer una aportación dona algo a lo que él se dedica, eso sí se considera como una aportación de un ente no permitido, porque él está haciendo uso de lo que a él, digamos, su profesión o su giro, ¿no? Para poder beneficiar al partido político. Entonces ahí sí ya entra dentro de esta categoría, ¿no? Que es muy diferente a una persona que no tiene actividad empresarial, pero bueno, a lo mejor simpatiza con el partido y bueno, a lo mejor quiere prestar sus servicios, ¿no? Apoyarlo durante algún tiempo y bueno, pues esto sí es permitido. Y bueno, como les comentaba, pues esto se debe de documentar. Todo lo que sean aportaciones, todo lo que les quieran regalar, donar y demás, todo tiene que estar debidamente soportado, como ya lo comentamos, bueno, pues con sus respectivos recibos, sus contratos, y bueno, pues dependiendo del tipo de aportación que se haga, bueno, pues vamos a considerar un criterio de evaluación, ¿no? Que pueda ser para efectos de cuando son tiempos de uso, si son menores a un año, nosotros podemos registrarlo al valor consignado, al valor que tengamos en nuestra factura. En este caso, la mayoría de los comodatos que se realizan a lo mejor son de bienes que son de algún militante del partido, entonces en este caso, bueno, lo que usamos pues son cotizaciones, porque al final de cuentas son bienes que ya tienen más de un año y por lo regular cuando son equipo de transporte, lo que hacemos es que estas donaciones las verificamos a veces con el librito azul para efectos de ver el costo, pero también algo que es muy importante y que bueno considero que pudiera ser más real es que se vayan a una cotización de una renta de un vehículo, que puede ser como lo más real, porque habría que ver para efectos de la donación o del comodato que van a prestar, cuánto tiempo es el que ustedes van a prestar el vehículo. Sí, porque a veces puede ser nada más por un lapso, puede ser un mes, a lo mejor es 15 días, 3 meses, dependiendo. Entonces, la renta, ese es un tema que nos puede servir mucho para efectos de que nosotros podamos realizar una evaluación y en ese sentido, bueno, pues se reporte un valor más real. En el caso, por ejemplo, de cuando se tienen, o más específico, la regla establece que cuando tú vas a donar, es decir, que tú vas a adquirir un servicio de transporte, ya sea para terrestre o aéreo, ahí sí te pide la factura. ¿Por qué? Porque en realidad estás adquiriendo ese servicio para tú posteriormente otorgarlo. Entonces, el comprobante que a ti te den cuando tú contrates ese servicio es el que te va a servir como el criterio de evaluación. Entonces, eso es lo que tú vas a poner en tu recibo, que eso es lo que te costó la donación, ¿no? Entonces, aquí sí no aplica que tú pongas una cotización, porque en realidad tú estás adquiriendo un servicio para posteriormente otorgarlo,
¿no? Entonces digo, este criterio sí lo debemos de tener como muy claro para efectos de las donaciones, porque puede ser que tengamos la factura que tendría que salir específicamente pues a nombre del aportante, porque es el que él está o va posteriormente a realizar la donación. O puede ser, por ejemplo, si van a donar, se me ocurre, ¿no? Papelería, por ejemplo, van al office, entonces, bueno, pues tu ticket, que es lo que te costó la papelería, eso es lo que va a ir inserto en tu recibo, en tu criterio de evaluación. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Mi donación es por 500 pesos, ¿no? Según ticket anexo. Entonces, sí es muy importante que en este concepto, en nuestro recibo, criterio de evaluación, seamos muy específicos de qué es lo que nos está sirviendo, qué documento es el que nosotros estamos ocupando para poder decir que mi donación o mi aportación vale 10, 15, 20 pesos, 1000, ¿no? Entonces, digo, estos son de los temas como muy importantes que tenemos que considerar, porque si ustedes cuando hacen su reporte en su recibo no viene un monto, en realidad nosotros no estamos ciertos de cuánto es lo que te cuesta. Entonces, por lo regular la evaluación de costos la hacemos para efectos del proceso electoral. No obstante, en campaña, cuando no se tienen esos elementos, sí acudimos a lo que se reporta a los partidos políticos para nosotros poder dar un costo. Porque aquí recordemos que todo lo que sea un ingreso o un gasto, al final de cuentas impacta en nuestro informe. Entonces, invariablemente siempre debe de existir un monto con el cual nosotros tengamos que acreditar lo que estamos nosotros reportando como tal. Y de igual forma, esto mismo debe de coincidir con nuestro contrato de donación, porque no pudiera ser que a lo mejor yo en mi recibo digo que mi donación me vale 1000 pesos y en el contrato yo digo que es por 5000, porque entonces aquí querría decir que tú estás dejando de reconocer ingresos por 4000 pesos. Entonces sí es muy importante que verifiquemos que los documentos sean coincidentes, ¿sí? Porque, bueno, prácticamente, como les comentaba, al final, todos esos ingresos tienen que estar reconocidos en su informe anual. Y bueno, pues dentro de los ingresos tenemos un apartado que vendría siendo nuestro autofinanciamiento, y esto es una modalidad que tiene el partido político para llegarse de otros recursos, independientemente de los otros dos que ya vimos, ¿no? De nuestro financiamiento público y de nuestro financiamiento privado que nos dan nuestros aportantes, ¿no? Dentro de este rubro de autofinanciamiento podemos nosotros incluir lo que son eventos culturales, lo que podrían ser conferencias, lo que pueden ser rifas. Hay una modalidad también de llamadas telefónicas. No es muy común que se utilice, más es el tema como de eventos, como de hacer algún tipo de presentación, o incluso algunos partidos hacen venta de su propia propaganda, ¿no? Bueno, digamos institucional, ¿no? Por ejemplo, y esto pues bueno, se llegan de recursos justamente pues para obtener más dinero, ¿no? Y bueno, pues estos recursos, bueno, se registran dentro de la cuenta de autofinanciamiento. Para efectos de su comprobación existe un formato que es el formato CEAuto. Y dentro de esta comprobación, lo importante aquí es que identifiquemos, bueno, por ejemplo, en este caso pues, tendríamos que identificar si es algo que el partido va a elaborar para posteriormente ponerlo en venta, tendría que estar registrado los egresos que tu partido político te va a costar hacer, digamos, esa actividad, y también de eso cuántos ingresos obtuviste por ello. Entonces, bueno, prácticamente el tema del autofinanciamiento también pudiera aquí incluirse lo que vendría siendo la venta de activos, en el sentido de que los activos fijos, una vez que ya están depreciados, el partido los da de baja. Sin embargo, puede obtener un costo de recuperación. Este costo de recuperación lo puede incluir dentro de este rubro, porque a final de cuentas ya es algo que tú estás obteniendo de algo que ya te dejó de dar un uso. ¿Okay? Y bueno, pues
Otra de las modalidades que nosotros tenemos dentro del rubro de ingresos son los rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros los vamos a obtener de nuestras cuentas bancarias. Son de nuestras cuentas de cheques y algunos partidos también manejan cuentas de inversiones. Entonces, los rendimientos que me dé a mí tener una inversión entran dentro de este rubro y también se encuentra dentro de la parte de lo que son los ingresos. Todo este gran total nosotros lo debemos de reportar, ¿no? Clasificando en cada casilla, digámoslo así, el concepto por el cual nosotros estamos obteniendo ese recurso. Cuando nosotros hacemos la revisión, si nosotros encontramos o localizamos a lo mejor alguna inconsistencia dentro del registro, si, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo en el caso de las aportaciones, sí es importante que se reflejen, si son aportaciones de militantes en el rubro que corresponden, porque a veces suele pasar que a lo mejor la reporten como simpatizantes, pero no olviden que esto al final de cuentas se ve reflejado en la parte de los límites. Si ustedes todas las aportaciones son de sus simpatizantes y las manejan como militantes, o sea, junto con las que ya tenían de militantes, bueno, pues posiblemente su rebase va a ser eminente, ¿no? Porque están considerando dentro de un mismo rubro dos clasificaciones distintas. Entonces, bueno, sí es importante que consideren esto al efecto de hacer sus registros contables, porque, bueno, sí pudieran tener algunas implicaciones para el tema de la fiscalización. Y bueno, pues dentro de lo que viene siendo el tema de los ingresos, tenemos una prohibición como tal de que existen diversas personas, digámoslo así, que no pueden realizarnos aportaciones como tal. Dentro de esas existen las empresas de carácter mercantil. Esto va ligado al tema de lo que vendrían siendo las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque dentro de las cuentas por pagar, ustedes recordarán que tenemos el tema de la antigüedad de saldos. Y al momento de que nuestro saldo al final del ejercicio tenga antigüedad mayor, o sea, es decir, que no lo he pagado, en automático se va a convertir en una aportación de un ente no permitido. ¿Por qué? Porque tú recibiste un servicio que tú no pagaste, o sea, al final de cuentas te fue gratis. Entonces, esto va aunado a un ingreso prohibido porque te lo realizó una empresa de carácter mercantil. Entonces, sí es importante. Y bueno, más adelantito les van a platicar a detalle lo que vendría siendo el tema de las cuentas por pagar, pero sí es importante que esta parte se relacione, porque al final de cuentas, el hecho de que tú no pagues algo se va a convertir en algo que para ti tuviste un beneficio y al final de cuentas a ti no te costó. Entonces, bueno, pues esto entra dentro de los ingresos prohibidos. También dentro de estos ingresos que no están permitidos son aquellas aportaciones que realicen los extranjeros, personas de algún sindicato, en este caso, bueno, pues personas morales, que también entran dentro de este tema, lo que son la administración gubernamental, los organismos internacionales, los ministerios de culto, y bueno, pues también entra lo que vendría siendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si ellos no pudieran estarnos realizando aportaciones, y bueno, pues también sí es importante que ustedes consideren, ¿no?, que cuando les quieran hacer un tipo de aportación que provenga de estas fuentes, pues lo deben de rechazar justamente pues para no incumplir con la normativa. Y bueno, pues dentro de otros ingresos prohibidos, también, bueno, pues está la negativa, digámoslo así, de que, bueno, pues los partidos no podrán solicitar préstamos personales, no se podrán autofinanciar con eso. Y bueno, pues también no podrán recibir aportaciones como tal de dependencias o entidades de organismos, ya sean públicos, federales, estatales o municipales.